Alberto Cardemil. Gracias, presidente. Presidente, ha habido en la Cámara dos discursos de dos distinguidos diputados que yo creo que ilustran muy bien el sentido, el contexto de este informe y ilustran muy bien las razones por las cuales lo vamos a votar negativamente. Son dos diputados serios, asistieron a la sesión en forma continua y yo creo que lo que han dicho aquí permite discernir bien por qué hay que votar que no, precisamente. El primer discurso es el del diputado Zafirio. El diputado Zafirio decía, con razón, hace unos días, cuando habló, que el trabajo de esta comisión ha permitido tres cosas. Permitió, decía, por una parte, descartar completamente la acusación que con bombos y platillos se hizo en contra del ministro del Interior y el subsecretario del Interior de la época, del momento, en el sentido que aquí había habido un montaje, es decir, producción de pruebas falsas para incriminar a ciudadanos chilenos con una especie de asociación ilícita, una especie de ayuda de todas partes para torcerle la nariz a la ley. Y decía el diputado Zafirio, no hay montaje. Estamos de acuerdo. Segundo, decía el diputado Zafirio, aquí se pudo evidenciar que no hubo irregularidad. Y efectivamente, se pudo evidenciar que no ha habido irregularidad. Y decía, como tercera conclusión, ha existido falta de acuciosidad, ha existido desprolijidad. Y fíjese usted, presidente, que los diputados de la Alianza coincidíamos en la comisión y coincidimos aquí que ese reproche es perfectamente posible de hacerse, falta de acuciosidad. Y hasta ahí habríamos llegado, habríamos tenido un acuerdo completo en el informe y hoy día ni siquiera tendríamos que estar haciendo este debate y habríamos votado todos que sí, si el informe reflejara lo que el diputado Zafirio, con razón, dice que es lo que aconteció en la comisión. Pero el informe, resulta, presidente, que el informe va mucho más allá de las aseveraciones del honorable diputado Zafirio. Y pruebas al canto, página 55 del informe. Dice nada menos que, página 55, así de pasadita, que se ha podido constatar que el fiscal regional Alejandro Peña realizó prácticas antisindicales con fecha 17 de junio del 2008, imagínense la fecha de lo que estamos remontando, cuando era fiscal, y que dichas prácticas antisindicales constituyeron conductas permanentes y continuas durante el periodo en que el señor Alejandro Peña Ceballos ejerció como fiscal regional metropolitano. Bueno, yo respecto a esto quiero decir dos cosas. El señor ex fiscal Alejandro Peña no es santo de mi devoción, no le tengo ninguna simpatía, pero resulta que esta comisión se está pronunciando sobre un tema para el cual no tiene ninguna competencia y de paso le está endilgando nada menos que la conducta permanente y continua de prácticas antisindicales. No creo que haya ningún antecedente que permita extrapolar este dato para hacer una acusación tamaña contra don Alejandro Peña. Por lo demás, el año 2008 no tiene nada que ver con los hechos, con las circunstancias que investigó la comisión. Primer contrasentido. Después hace un análisis sobre ciertos antecedentes que recibimos del general director de Carabineros que me parecen completamente fuera de contexto. Página 56 del informe dice que es bueno señalar que resulta necesario legislar respecto al desarrollo de causas criminales en que sería necesario evaluar la pertinencia y la existencia de un órgano público independiente de las policías para que realicen los peritajes, porque aquí se ha constatado que hubo situaciones de alta gravedad en las firmas de los peritajes. Bueno, sacar a la policía, como aquí se está planteando, de su obligación de hacer peritaje es sencillamente anular toda posibilidad
de investigación de las causas criminales. Yo creo que nadie puede plantear en su sano juicio esta propuesta. ¿Qué es lo que constató la comisión? Efectivamente, en la oficina, en la instancia de peritajes de Carabineros de Chile, había una práctica que es observable, en que se hacía el peritaje y la firmaba el perito de turno. Nunca dejó de haber un peritaje firmado por un perito y nunca dejó de haber un peritaje firmado, elaborado por un perito. Pero por las razones de turno podía ser que firmara un peritaje hecho por otro. Se observó este tema, en realidad se puede, para los efectos de acuciosidad, se puede constatar que no es correcto. El mismo general lo planteó y dijo que ya estaba corregido. Pero a raíz de esto, recomendar sacar a la policía, Carabineros y de investigaciones de su obligación de hacer peritaje, bueno, es anular toda posibilidad de lucha contra el delito y de combate en favor de la seguridad pública. De tal manera que este acápite está completamente de más en el informe. Tercer elemento. Fíjese usted, página 57, que el informe hace una acusación súper grave. Dice: el solo hecho de que un fiscal regional o adjunto mantenga conversaciones con un querellante para negociar condiciones de trabajo y posteriormente trabajar o prestar servicio a dicho querellante, en este caso el Ministerio del Interior, compromete sin lugar a dudas la objetividad del ente persecutor y podría constituir una amenaza a la autonomía constitucional del Ministerio Público, y que esto viola gravemente la probidad administrativa y que esto le ha significado un grave daño a la imagen y credibilidad del Ministerio Público y del Ministerio del Interior. Esto no es lo que nos planteaba el diputado Zafirio. Puede haber falta de acuciosidad, puede haber falta de desprolijidad, pero esta es una acusación extraordinariamente grave y bajo la forma verbal de que podría efectuarse podría producirse los otros, en el hecho está siendo una acusación concreta, extremadamente grave, que nosotros no podemos aceptar. Más bien diría yo que esto tiene por objeto, presidente y distinguidos colegas, rayarle la pintura al ex ministro del Interior, don Rodrigo Gimpeter, y al actual subsecretario del Interior, don Rodrigo Uvilla, usando formas. ¿Sí? Diputados, por favor, extrapolando planteamientos que se hicieron en la comisión y que van mucho más allá de una falta de acuciosidad, constituyendo, vuelvo a repetir, acusaciones graves. Y hay por último, presidente y distinguidos colegas, una contradicción completa en la página 58 del informe. Le da duro al fiscal Peña y plantea, como aquí se ha dicho, que mientras el señor Peña estuvo a cargo de la investigación, recopiló miles de pruebas que posteriormente fueron declaradas por el tribunal como manifiestamente impertinentes. Y sigue con esta flor: es razonable sostener que el otrora fiscal actuó de manera arbitraria. Sencillamente, el fiscal actuó de manera arbitraria. Pero esta afirmación del párrafo 3 de la página 58, a continuación es desvirtuada por el propio informe. Y dice: finalmente se puede señalar que el fracaso del caso Bomba no se puede atribuir a una persona en particular, ya que son diversos los factores que confluyeron a su desplome. Entonces, A, tiene la culpa el fiscal Peña; B, en realidad no se puede decir quién tuvo la culpa, porque aquí, como es lógico, hay varios culpables. Bueno, vuelvo a repetir, presidente, esto va mucho más allá de lo que se constató en la comisión. No hubo montaje, estamos de acuerdo, no hubo irregularidad, pudo haber habido falta de forma, falta de acuciosidad, pero no las acusaciones de hecho concretas, graves, que se hacen en el informe. Y por último, presidente, también hay un desacuerdo con un planteamiento que aquí se hace respecto de la situación laboral de los fiscales. Yo creo que es un tema que hay que revisar
qué es lo que pasa con los fiscales una vez que dejan de formar parte del Ministerio Público. Pero no me parece a mí que haya que cerrarle a los fiscales el camino del servicio público. Ellos son parte del Estado, en su tarea tienen por objeto un bien general, un bien común, un bien jurídico, que es la seguridad, que es la penalización de los delitos, y ese objetivo público está muy en consonancia con los objetivos que persigue el propio Ministerio del Interior. A mí me parece claro que hay que poner cortapisas de que un fiscal que esté, ¿no es cierto?, trabajando en una causa en que esté involucrado un banco o un ente particular, se vaya después a trabajar en ese ente particular. Pero no me parece a mí que haya que poner un muro infranqueable entre el fiscal y el servicio público, porque las dos son formas de servicio público y no me parece que haya una incompatibilidad. Ese era el primer discurso, el discurso del diputado Zafirio. Y el discurso del diputado Cheroni al revés. El discurso del diputado Cheroni dice, mire, en realidad no se podía poner todo en el informe porque se necesitan pruebas, es obvio. Pero nosotros creemos que esta es una situación grave por esto y otros motivos, que es lo que plantea el diputado Cheroni. Eso es exactamente el raciocinio del diputado Zafirio al revés. El informe contiene poco, debe haber contenido más. Bueno, ¿en qué quedamos? El informe contiene, en realidad, en la verdad, mucho más allá de lo que sucedió en la comisión, escapa a lo que allí se planteó, creo que incursiona en acusaciones, en planteamientos que quedan por escrito, que son injustas, que no están probadas y que son graves y delicadas, y por lo tanto nosotros vamos a votar en contra de este informe, presidente. He dicho. Muchas gracias, diputado Cardemil. Para continuar el debate, tiene la palabra el diputado por la región de Aysén, el honorable diputado don René Alingo.